Tengan todos un feliz día. Mi nombre es Rebeca Saraí Saravia Carballo y junto con mi compañera Jacqueline Oneida Sánchez Sánchez les presentaremos y hablaremos sobre el tema del linfogranuloma venéreo y del tracoma, que son enfermedades causadas por la bacteria Chlamydia trachomatis. Para iniciar, vamos a describir un poco sobre estas enfermedades y vamos a describir el agente causante de ellas. Primeramente, el linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión sexual que es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, específicamente por los inmunotipos L1, L2 y L3. Estas bacterias se diseminan a través del contacto sexual. El linfogranuloma venéreo es más común en hombres que en mujeres y está relacionada con los microorganismos que causan el tracoma y las infecciones oculogenitales por clamidias, pero es diferente de ellos. Ahora bien, el tracoma es una infección crónica de la conjuntiva causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, que es perteneciente a la familia Chlamydiaceae y es la principal causa de ceguera en países subdesarrollados. Esta se caracteriza por una inflamación y por una cicatrización conjuntival que puede ir acompañada por triquiasis, que es cuando las pestañas cambian su dirección normal, naciendo hacia el ojo, o también puede ir acompañada de entropión, que es la inversión de un borde de un párpado que provoca que las pestañas se rocen contra el ojo. Seguimos con las clamidias. Las clamidias son bacterias intracelulares gram negativas incluidas en el orden clamidiales, perteneciente a la familia Chlamydiaceae y pueden afectar tanto a humanos como animales. Presentan diferentes características. Son patógenos intracelulares obligados, tienen un ciclo de desarrollo con formas infecciosas y reproductivas morfológicamente distintas, presentan una pared sin peptidoglucano y utilizan el ATP del huésped para la síntesis proteica y poseen un genoma pequeño. Existen 3 especies de clamidias que afectan al ser humano. Uno es el Chlamydia psittaci. Es una de las principales causas de la clamidiosis y causa principalmente infecciones respiratorias y afecciones en órganos como el corazón, el hígado o el tracto gastrointestinal. Está también la Chlamydia pneumoniae, que es causante de enfermedades respiratorias como neumonía, bronquitis y asma. Y también está la Chlamydia trachomatis que vamos a hablar a continuación. La Chlamydia trachomatis, según sus serotipos, produce diferentes patologías en el ser humano. Si se trata de los serotipos D a K, pueden originar infecciones genitales o enfermedades de transmisión sexual, causando así infertilidad, abortos y en el caso del serotipo L, causa lo que es el linfogranuloma venéreo. Ahora bien, los serotipos A, B, BA y C producen tracoma, que es una infección de la superficie interna de los párpados que conduce a la ceguera. La Chlamydia trachomatis son células redondas con diámetros entre 0.3 y 1 micrómetro, lo que depende de su etapa de replicación. La envoltura que rodea a las células incluye una membrana externa trilaminar que contiene lipopolisacáridos y proteínas similares a las de las bacterias gram negativas. Una diferencia importante es que la clamidia carece de la delgada capa de peptidoglucano entre las dos membranas. Son parásitos intracelulares obligados
y no crecen fuera de una célula eucariota. La clamidia trachomatis tiene ribosomas y es capaz de utilizar las vías comunes de producción de energía de las otras bacterias. Vamos a continuar hablando sobre la historia de las enfermedades. La historia del linfogranuloma venéreo, vamos a decir primeramente que fue descrito por primera vez en el año 1833 por Wallace en Dublín, luego Klotz en Nueva York y Nelaton en París en 1890 y Marion y Gaidien en 1901 y anterior a ellos Chelby en 1867 le dio el nombre de bubón climático. En el año 1913, Nicolas Fabry y Durand describieron la enfermedad como una entidad nosológica con el nombre de linfogranulomatosis inguinal subaguda. Estudiaron sus caracteres clínicos e histológicos e insistieron en la frecuencia con que se observaba una puerta de entrada genital. Sus resultados, sin embargo, fueron negativos en las investigaciones bacteriológicas. En el año de 1925, Wilhelm Frey, de Nueva York, demostró la especialidad de la intradermoreacción con pus linfogranulomatoso, que era inactivado por el calor, y probó la identidad del linfogranuloma inguinal con el bubón climático. Con la ayuda de Alice Coppel, encontró la relación entre el esteomeno, la estrechez rectal y el linfogranuloma. En el año 1926, en Chile, empezaron a observar casos de inflamación aguda de los ganglios inguinocrurales e ilíacos profundos. Sería hasta en el año 1927 que se vio el organismo causante por José Gay Prieto, con su tesis doctoral Contribución al estudio de linfogranulomatosis inguinal subaguda o úlcera venérea adenógena, de Nicolás y Fabré. En 1930, Hellerström y Wassen, de Suecia, basan su trabajo en un estudio de literatura y en las respuestas a un cuestionario comprendiendo 1.636 casos de linfogranuloma inguinal y 215 de esteomena. Transmitieron la enfermedad por inoculación intracerebral a los monos. Con esta experiencia, ellos probaron que la enfermedad pertenecía al grupo de las producidas por los virofiltrantes, que se trata de una enfermedad infecciosa independiente que puede transmitirse casi siempre a los monos y a la cual hasta los ratones son susceptibles y que pueden encontrarse en los ganglios regionales del hombre poco después de la infección y en ciertas circunstancias hasta el cabo de varios años. Este trabajo ha sido continuado por Levaditti, quien inoculó al ratón y demostró la presencia de anticuerpos en el suero del hombre y animales infectados. La incidencia del linfogranuloma venéreo ha demostrado un claro ascenso en los últimos años en la población homosexual, más que todo en Europa y en Estados Unidos, debido a su reciente aparición en nuestro medio y a la inespecificidad de su clínica. Frecuentemente se retrasa el diagnóstico, evitando un tratamiento que resulta curativo y eficaz. En cuanto a la historia del tracoma, antiguos textos médicos de Egipto, China, Roma, Grecia y Arabia refieren que el tracoma resaltó en la Europa en el siglo XVIII, cuando se propagaron los incendios forestales a través de los barrios bajos durante la Revolución Industrial. Traído de regreso por las tropas de las guerras napoleónicas en Egipto
donde era conocido como oftalmía. Esto rápidamente se convirtió en uno de los principales problemas de salud pública. Hace unos 100 años, muchos de los actuales países desarrollados tenían actividades para el control del tracoma. Sin embargo, aún con las mejores condiciones de higiene personal y de la comunidad, sigue siendo un problema en regiones pobres de muchos países en desarrollo. La alianza de la OMS para la eliminación global del tracoma en el año 2020 promovió la aplicación de la estrategia SAFE para luchar contra la ceguera por tracoma. SAFE es un acrónimo de 4 intervenciones de salud pública que están interrelacionados. El primero es la cirugía de triquiasis, el antibióticos para el tracoma activo, la limpieza facial y el saneamiento ambiental para reducir la transmisión. La OMS considera que la ceguera por tracoma es endémica en 56 países del mundo, no solo en África, Oriente Medio y Australia, sino también en partes de Asia, en América Latina y en el Pacífico Occidental. Cerca de los 84 millones de personas tienen tracoma activo, otros 7.6 millones tienen triquiasis y 1.3 millones tienen ceguera por esta causa. Hace 10 años se estimaban que 7 millones de personas ciegas iban a quedar ciegas por el tracoma. Pero ha habido una sorprendente reducción de ceguera y esto es atribuible a las mejores condiciones socioeconómicas y también a la aplicación de la estrategia SAFE. Continuamos hablando con la epidemiología y la distribución. El tracoma es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo. Es una enfermedad transmitida por la bacteria Chlamydia trachomatis y es endémica en los países menos desarrollados. Aproximadamente 160 millones de personas que habitan en regiones donde el tracoma es endémico, estos corren el riesgo de sufrir ceguera, de las cuales 2 millones padecen esta incapacidad. Esta enfermedad constituye un problema de salud que se distribuye en un total de 42 países, siendo África el continente más afligido con 22 países. Esta patología existe también en América Central, en América del Sur, en Asia, en Australia y en el Oriente Medio. La mitad del tracoma global se concentra principalmente en 5 países, que son Etiopía, India, Nigeria, Sudán y Guinea, siendo Etiopía el más afectado. El tracoma en los países más desarrollados fue desapareciendo a medida que los niveles de vida y la salud pública mejoraron. Los únicos continentes exentos de esta enfermedad en la actualidad son América del Norte y Europa. La distribución del tracoma es mundial. Como es una enfermedad endémica, esta se presenta casi siempre en comunidades rurales pobres de los países en desarrollo. En las zonas de endemicidad, el tracoma aparece en la infancia y cede durante la adolescencia, dejando una cicatrización de grado variable que puede causar invalidez. El tracoma causante de ceguera aún está muy extendido en África y prevalece en pequeños focos del Oriente Medio, también en partes del subcontinente indio, en Asia suboriental y en China, en América Latina, en Australia y en las islas del Pacífico.
Esta enfermedad afecta a grupos de población que viven en condiciones de higiene deficiente, en pobreza y hacinamiento, y particularmente en las regiones secas y polvorientas. Las complicaciones tardías del tracoma se presentan en personas mayores que padecieron tracoma activo en la niñez. En cuanto a la epidemiología y distribución del linfogranuloma venéreo, podemos decir que la mayor frecuencia de linfogranuloma venéreo se observa en las regiones subtropicales y tropicales, pero esta infección es mundial. Ocurre principalmente en Sudamérica, en África, en el sureste asiático, la India y países del Caribe. Es endémica en algunas partes de Asia y África. La incidencia por edades es paralela a la actividad sexual. Se diagnostica menos comúnmente en las mujeres, quizá por la frecuencia de infecciones asintomáticas en ellas. Sin embargo, las diferencias entre los sexos no son considerables en los países con alta endemicidad. Afecta a todas las razas y en los climas templados predomina en los hombres homosexuales. Ahora vamos a hablar sobre el reservorio, es decir, dónde se va a alojar esta bacteria. Podemos ver que el reservorio, tanto para el linfogranuloma venéreo y como para el tracoma, son los seres humanos. Continuamos con el periodo de incubación, que es el tiempo que se necesita para que se desarrolle una infección después de que una persona se vea expuesta a un organismo para que cause la enfermedad. En el caso del linfogranuloma venéreo, el periodo de incubación es variable, con límites de 3 a 30 días para la lesión primaria. Y si el bubón es la primera manifestación, va desde 10 a 30 días hasta varios meses. En el caso del tracoma, el periodo de incubación es de 5 a 12 días después de haber estado expuesto a la bacteria. Ahora hablaremos sobre el periodo de transmisibilidad. Bien, el periodo de transmisibilidad para el linfogranuloma venéreo es variable, desde semanas hasta varios años mientras existan lesiones activas. Y en el tracoma, el periodo de transmisibilidad dura mientras haya lesiones activas en las conjuntivas y en las mucosas de los anexos oculares, lo cual puede durar algunos años. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de estas enfermedades? El linfogranuloma venéreo, se transmite por contacto directo con las lesiones abiertas de personas infectadas, por lo regular durante el acto sexual. Y el mecanismo de transmisión del tracoma es por contacto directo con secreciones oculares o nasofaringias infectantes en los dedos, también por contacto indirecto con fómites contaminados, así como toallas o ropa, o con las secreciones nasofaringias de personas infectadas y otros artículos contaminados con ellas. También las moscas pueden contribuir a la propagación de esta enfermedad, en especial la Musca sorbens en África y en el Oriente Medio. En los niños con tracoma activo, estos pueden aislarse clamidias de la nasofaringe y del recto, pero las serovariedades del tracoma al parecer no tienen un reservorio genital en las comunidades donde la enfermedad es endémica. La enfermedad probablemente sea transmisible mientras haya lesiones activas en las conjuntivas y en las mucosas de los anexos oculares, las cuales pueden durar algunos años. La concentración del agente en los tejidos disminuye en gran medida la cicatrización, pero vuelve a aumentar con la reactivación y la recurrencia de los exudados infectados.
La infecciosidad desaparece a los 2 o 3 días de comenzar el tratamiento con antibióticos, mucho antes de que mejore el cuadro clínico. Seguimos con la susceptibilidad, es decir, la probabilidad de que el cuerpo del individuo aumente en el desarrollo de dichas enfermedades. La susceptibilidad del linfogranuloma venéreo es general. No se ha precisado si hay resistencia natural o adquirida. La susceptibilidad del tracoma también es general. Si bien la infección no confiere inmunidad absoluta, la gravedad de la enfermedad activa debida a la reinfección disminuye gradualmente a lo largo de la infancia y ya no se observa tracoma activo en los niños mayores ni en los adultos jóvenes. En las zonas endémicas, los niños sufren la enfermedad activa con mayor frecuencia que los adultos. La gravedad de la enfermedad suele relacionarse con las condiciones de vida, en particular con una higiene deficiente, también con la exposición a vientos secos, polvo y arena fina. También estos pueden contribuir a la gravedad de esta enfermedad. Reciba un cordial saludo, mi nombre es Jacqueline Oneida Sánchez y continuaré con el desarrollo del tema. En cuanto a la patología del linfogranuloma venéreo, diremos que es una infección prolongada del sistema linfático causada por uno de los 3 inmunotipos diferentes de la bacteria Chlamydia trachomatis, en específico por los inmunotipos L1, L2 y L3. Estos se introducen a través de lesiones cutáneas o de la mucosa. Cuando la infección ya se ha establecido, entonces se da la liberación de citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 8, que es liberada por las células epiteliales que han sido infectadas, iniciando así el proceso inflamatorio. Esto ocasiona infiltración temprana de los tejidos por leucocitos polimorfonucleares, seguida más tarde por linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos. Si la infección progresa aún más, ya sea por falta de tratamiento, por fracaso del control inmunitario o por combinación de estos dos factores, entonces pueden formarse en la submucosa agregados de linfocitos y macrófagos. Esto se da en los folículos linfoides. Recordemos que los folículos linfoides son el lugar de amplificación de la respuesta inmunohumoral. Esto puede progresar a necrosis, es decir, la muerte del tejido corporal, seguida de fibrosis y cicatrización. El linfogranuloma venéreo causa úlceras, nódulos epiteloides. Estos están formados por células plasmáticas y a veces células gigantes multinucleadas. En la biopsia ganglionar encontramos que causa abscesos triangulares estrellados. La proctocolitis causa deformación de las criptas, fibrosis submucosa, hipertrofia neuromatosa, inflamación folicular y formación de granulomas. En el caso del tracoma, este aparece por la producción de lesiones avasculares sobreelevadas en respuesta a infecciones múltiples o recurrentes. La infección del tracoma comienza con la entrada de Chlamydia trachomatis a través de uno de los serotipos que la causa, que pueden ser A, B, BA y C, en forma de cuerpos elementales que se introducen a través de las membranas mucosas de los ojos y se multiplican intercelularmente. Entonces se produce una queratoconjuntivitis folicular y una inflamación aguda de la conjuntiva. Esto es iniciado por las citoquinas y el interferón que han sido liberados por las células infectadas. Un conjunto de leucocitos, células polimorfonucleares y macrófagos se infiltran en la conjuntiva formando folículos y ocasionando cambios fibróticos. Esta queratoconjuntivitis se desarrolla durante muchos años y finaliza con la formación del tejido conectivo cicatricial que conduce a la ceguera. La microbiota patógena se activa, adquiriendo el proceso inflamatorio un carácter mixto. La infección no estimula la respuesta inmune, por lo que después de haber superado la enfermedad no se produce inmunidad. Continuando con el cuadro clínico del linfogranuloma venéreo,
varios días o semanas después del contacto aparece una pequeña pápula o vesícula en cualquier parte de los genitales externos, ano, recto u otro sitio. Algunas veces la lesión se ulcera, pero por lo general permanece inadvertida y cicatriza en unos cuantos días. Días a semanas después se agrandan los ganglios linfáticos regionales y tienden a coalescer y son dolorosos. En el caso de los varones, los ganglios inguinales son los que suelen hipertrofiarse tanto arriba como debajo del ligamento de Poupart, como podemos observar en esta imagen, y la piel que los cubre adquiere color púrpura conforme los ganglios supuran y finalmente descargan pus a través de múltiples túneles fistulosos. En el caso de las mujeres y varones homosexuales, por lo general se hipertrofian los ganglios perirectales con proctitis y secreción mucopurulenta hemática por la vía anal. Durante la fase de linfadenitis activa suele acompañarse de síntomas generales como por ejemplo fiebre, cefalea, meningismo, conjuntivitis, eritemas cutáneos, náuseas, vómito y artralgias. A menos que se instituya un tratamiento antimicrobiano eficaz durante esta fase, el proceso inflamatorio crónico degenera en fibrosis, obstrucción linfática y estenosis rectal. La obstrucción linfática provoca elefantiasis del pene, también del escroto o de la vulva. La proctitis crónica en el caso de las mujeres o varones homosexuales causa estenosis rectales progresivas, obstrucción rectosigmoidea y formación de fístulas. La enfermedad suele tener un curso prolongado y causar gran incapacidad, pero por lo regular no causa la muerte. En raras ocasiones se observa septicemia con artritis y meningitis. Actualmente, la OMS presenta un sistema de clasificación del tracoma dividido en 5 fases. Como podemos observar en esta diapositiva, la primera fase es la inflamación tracomatosa folicular. Esta consiste en la presencia de 5 o más folículos en la conjuntiva tarsal superior. En la imagen inferior podemos observar esta primera fase. La siguiente es la inflamación tracomatosa intensa. Esta consiste en el engrosamiento e inflamación de la conjuntiva tarsal, con oscurecimiento de más de la mitad de los vasos. A continuación, la cicatrización tracomatosa, que consiste en la presencia de cicatrices en la conjuntiva tarsal en forma de línea, bandas o láminas blancas, con aspecto brillante y fibroso. Sigue la triquiasis tracomatosa, que consiste en la inversión de las pestañas hacia dentro del ojo. Estas rozan con la córnea produciendo inflamaciones y úlceras. Y para finalizar tenemos la opacidad corneal. Esta opacidad fácilmente visible sobre la pupila causa una disminución significativa de la agudeza visual o la ceguera. Para el diagnóstico de laboratorio del linfogranuloma venéreo se utilizan diferentes pruebas. Una de ellas es el frotis.
Acá es posible teñir pus, pubones y material obtenido mediante una biopsia, pero rara vez se identifican las partículas. También el método de amplificación de ácido nucleico. Acá todos los métodos comerciales de prueba de amplificación de ácidos nucleicos detectan los serotipos del linfogranuloma venéreo, pero no las diferencian de otros serotipos de Chlamydia trachomatis. Otra prueba que podemos mencionar es el cultivo. El material sospechoso se inocula en cultivos de células de McCoy. Se agrega algún aminoglucósido al inóculo para reducir la contaminación bacteriana y el microorganismo se identifica por medio de pruebas morfológicas y serológicas. Otra prueba es la serología. Para el diagnóstico serológico del linfogranuloma venéreo también se utiliza la inmunofluorescencia. Sin embargo, un punto negativo que podemos destacar es que el anticuerpo reacciona con numerosos antígenos de clamidia. Para el diagnóstico de laboratorio, en el caso del tracoma, este se basa principalmente en la observación clínica de los signos específicos de la enfermedad. El microorganismo causal puede confirmarse mediante diferentes pruebas de laboratorio. Una de ellas es la reacción en cadena de la polimerasa. También por examen microscópico de frotis mediante la tinción de Gienza. Esto para detectar los cuerpos elementales intracelulares de las clamidias presentes en las células epiteliales del material conjuntival obtenido. Esto mediante un raspado. Otra prueba que podemos mencionar es por inmunofluorescencia. Esto después de fijar el frotis con metanol. También la detección del antígeno de las clamidias, ya sea mediante enzimoinmunoanálisis o sondas de ácido ribonucleico, también por aislamiento del agente en un cultivo celular especial. El diagnóstico diferencial. Para el linfogranuloma venéreo se sospecha en pacientes con úlceras, ganglios linfáticos inguinales edematizados o prositis. Entre estas tenemos la sífilis por la induración del chancro, el herpes genital por las vesículas y úlceras que presenta, el granuloma inguinal y chancroide por las úlceras prominentes. También tenemos el síndrome anorrectal por el cáncer rectal y la tuberculosis, los trastornos linfoproliferativos benignos y malignos. Otros que podemos mencionar son el cáncer de piel, filariasis, enfermedad gastrointestinal inflamatoria e hidradenitis supurativa. En el caso del tracoma, recordemos que el diagnóstico se realiza mediante la observación de los signos clínicos, como por ejemplo la aparición de folículos y la inflamación de la conjuntiva tarsal. Sin embargo, estos signos no son altamente específicos de la enfermedad, por lo que en entornos de baja prevalencia no existe una buena correlación de la infección con la causada por la Chlamydia trachomatis. Los folículos no son exclusivos del tracoma, como anteriormente mencionamos, pero son predictivos en individuos que viven en zonas donde el tracoma es endémico. También en estas áreas, el panus, la cicatrización conjuntival y la triquiasis son muy a menudo achacables al tracoma. Las papilas son poco específicas del tracoma, especialmente si no hay folículos acompañantes, pudiendo observarse en conjuntivitis bacteriana, virales o alérgicas. Otro punto a mencionar sería la opacidad corneal, que tiene muchas posibles causas, como por ejemplo lesiones traumáticas o infecciones. La presencia de cicatrices corneales no son una buena estimación de la contribución del tracoma a la discapacidad visual y a la ceguera. Los signos clínicos no significan que la conjuntiva esté infectada con Chlamydia trachomatis. Para comprobarlo, la investigación requerirá un diagnóstico más preciso de la infección y el seguimiento de las secuelas clínicas. Ya entrando en el tema del tratamiento, referente al linfogranuloma venéreo, la doxiciclina y la eritromicina orales durante 21 días son un tratamiento efectivo. Algunas personas tratadas con fármacos tienen una marcada disminución en los anticuerpos que fijan el complemento, lo que nos puede indicar que el agente infeccioso ha sido eliminado del cuerpo. Sin embargo, las etapas tardías de esta enfermedad requieren cirugía. En cuanto al tracoma, en los pacientes con triquiasis se suele realizar procedimientos quirúrgicos. En las zonas donde el tracoma activo es sumamente prevalente,
Se debe proporcionar el tratamiento comunitario masivo a toda la población con tetraciclina tópica y acitromicina por vía oral o tópica. Para los casos más avanzados de la enfermedad, es decir, aquellos en fase de etriquiasis tracomatosa, donde las pestañas giran hacia adentro y pueden dañar la córnea, se recomienda entonces la realización de cirugía de párpados, más conocida como rotación tarsal bilamelar, esto para evitar la ceguera. Como podemos observar en la imagen, se está realizando una cirugía para evitar la ceguera. Esta operación consiste en una incisión a través del párpado paralela y un poco por encima del margen del párpado. El borde del párpado se rota hacia afuera y se sutura en la posición corregida. Para finalizar, se añade acitromicina para reducir una posible recurrencia futura. Las complicaciones. En el caso del linfogranuloma venéreo, si se recibe tratamiento en etapa precoz, es poco probable que cause problemas a largo plazo. Sin embargo, sin tratamiento puede causar inflamación grave de la región genital o rectal, con la formación de úlceras que causan dolor y problemas intestinales a largo plazo. También podría afectar a otras partes del organismo, como por ejemplo, formar conexiones anormales de tejido entre el recto y la vagina, cicatrización y estrechamiento del recto. También infecciones en las articulaciones, los ojos, el corazón o el hígado. Las complicaciones pueden ocurrir muchos años después de resultar infectado por primera vez e incluyen fibrosis, fístulas, drenaje linfático anormal y edemas. En el caso del tracoma, un episodio de tracoma causado por Clamidia trachomatis se trata fácilmente con la detección temprana y el uso de antibióticos. Las infecciones repetidas o secundarias pueden provocar complicaciones. Entre ellas tenemos la formación de cicatrices en el párpado interno, deformidades del párpado, como cuando el párpado gira hacia adentro, que es lo que conocemos como entropión, o las pestañas encarnadas, lo que mencionamos anteriormente que es conocido como etriquiasis, y que pueden rasguñar la córnea. También las cicatrices en la córnea o la visión nublada, o la pérdida parcial o total de la visión. Respecto a las medidas de prevención, con excepción de las que se aplican exclusivamente a la sífilis, las medidas preventivas son las mismas que para las enfermedades de transmisión sexual. Entre estas podemos mencionar a nivel comunitario, educar a la población sobre las medidas generales de fomento de la salud, es decir, brindar educación para la salud e instrucción sexual, que destaque la conveniencia de posponer el inicio de la actividad sexual hasta que se alcanza la madurez sexual, así como la importancia de establecer relaciones mutuamente monógamas y reducir el número de compañeros sexuales lo más posible. Otro punto es proteger a la comunidad mediante la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual en los trabajadores sexuales y en sus clientes. Más bien, en este punto sería desalentar las relaciones con múltiples compañeros sexuales, así como la actividad sexual anónima o fortuita. También es conveniente enseñar métodos de profilaxis personal aplicables antes, durante y después de la exposición, especialmente el empleo correcto y sistemático de los condones. Otro punto importante a mencionar es brindar servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento temprano de las infecciones de transmisión sexual. En este caso, fomentando el empleo de dichos servicios de salud mediante la educación de la población sobre los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual y su forma de propagación, y hacer que los servicios sean apropiados desde el punto de vista cultural, aceptables y de fácil acceso también, sea cual fuera la situación económica de los usuarios. En otras palabras, es de que sean accesibles para la mayoría de los usuarios, por no decir para todos. En cuanto a las medidas preventivas para el tracoma, podemos mencionar instruir a la población sobre la necesidad de higiene personal. En este punto es importante fomentar el lavado de la cara y evitar el uso compartido de toallas. Siguiente es mejorar las medidas básicas de saneamiento.
Entre estas medidas es importante mejorar la disponibilidad y el uso de agua y jabón. Otro punto es proporcionar el tratamiento comunitario o masivo apropiado, esto con acitromicina por vía oral o tópica. Esto más que todo a la población en las zonas de tracoma mesoendémico o hiperendémico, para así reducir los reservorios de la infección y por consiguiente pues evitar la transmisión. El siguiente punto que nos menciona es realizar investigaciones epidemiológicas, esto a fin de poder reconocer los factores importantes relacionados con la presencia de la enfermedad en cada situación específica. Y desgraciadamente pues en la actualidad no hay ninguna vacuna para esta enfermedad. Respecto al control del linfogranuloma venéreo, se debe tener a consideración diferentes puntos. Uno de ellos es notificación a la autoridad local de salud. Esta notificación es obligatoria en determinadas zonas endémicas, pero en la mayoría de los países no es una enfermedad de notificación obligatoria. El siguiente punto es el aislamiento. Acá debe abstenerse del contacto sexual hasta que cicatricen todas las lesiones. Otro punto es la desinfección concurrente, es decir, la eliminación cuidadosa de los exudados de las lesiones y de los objetos contaminados con esto. En el caso de la cuarentena, pues no corresponde. En la inmunización de los contactos debe darse un tratamiento rápido cuando se diagnostique la infección o se sospeche por el cuadro clínico. El siguiente punto es la investigación de los contactos y de la fuente de infección. En este punto debe buscarse a los contactos sexuales infectados. Los contactos recientes de los casos activos confirmados deben recibir un tratamiento específico. Para el tratamiento específico, la tetraciclina y la doxiciclina son eficaces para todas las etapas, como ya mencionamos anteriormente en este video. Para el tracoma, bien, en el caso del tracoma debe tenerse un control de los contactos y del ambiente inmediato. También debe realizarse una investigación de los contactos y de la fuente de infección, ya sean estos miembros de la familia, compañeros de juego o compañeros de escuela. Con esto finalizamos nuestra presentación. Gracias por quedarse hasta el final del video. Éxitos y bendiciones en su día a día.